Esto es Teoría General de Todo, estamos en Filosofía en Bata, ahora con una pipa, viendo los artículos y noticias de filosofía más importantes de la semana. Vamos a empezar con uno que está bastante bueno, que se llama Poné el teléfono abajo y abrazá el aburrimiento, cómo la filosofía ayuda con la sobrecarga digital. Lo que dice este artículo es que las plataformas digitales nos empujan a un ciclo de estimulación constante, velocidad, visibilidad, scroll infinito, y que para recuperar profundidad y libertad interior se nos propone rehabilitar el aburrimiento profundo como práctica filosófica sin evasión que habilita el pensamiento, asombro y autenticidad. Entonces habla del aburrimiento profundo de Heidegger. Heidegger distingue grados distintos de aburrimiento, desde el situacional de me aburre esta espera hasta el aburrimiento profundo, una disposición anímica que suspende la urgencia cotidiana y deja ver el todo de nuestra vida. O sea, qué hacemos por inercia y qué es valioso de verdad. No es apatía, sino una apertura que pone entre paréntesis el ruido y permite preguntarnos por sentido y dirección. En sus lecciones de 1929, Heidegger describe cómo solemos matar el tiempo para escapar del tedio. Y es justamente ese impulso por llenarlo todo lo que bloquea la aparición del aburrimiento profundo y con él la posibilidad de pensar de otro modo. Hoy serían las notificaciones, el scroll infinito, etc. La vida online refuerza el modo de ser del cualquiera, o sea, una forma de vivir impersonal, gustos, normas y ritmos impersonales que seguimos para buscar visibilidad, reacciones y pertenencia. Ese trasfondo social nos da orientación, pero también disuelve la voz propia si nunca salimos de él. Recuperar ratos de aburrimiento profundo ayuda a sustraernos de ese flujo y a reponer criterio propio. Para Heidegger, la esencia de la técnica moderna no son solo los aparatos, sino un modo de revelar el mundo como recurso disponible. Lo enmarca entrecomilladamente para uso y rendimiento. Las plataformas empujan a convertir atención, emociones y experiencias en material explotable, o sea, en contenido, métricas, engagement, pero el aburrimiento profundo rompe ese encuadre porque nos sitúa antes de la utilidad y fuera del imperativo de producir y consumir estímulos. La psicología reciente sugiere que lo digital aumenta el aburrimiento crónico, divide la atención, eleva el umbral de estímulo aceptable y deja una sensación de poco sentido. Paradójicamente, usamos esas pantallas para curarlo y empeora. De ahí la importancia de aprender a estar en el aburrimiento, no taparlo, como práctica de higiene atencional. ¿Y cómo se practica? Bueno, el creador del artículo dice que hay que cronometrar un vacío diario de 5 a 15 minutos sin inputs. No es mindfulness productivo, sino que es dejar vagar la mente y tolerar la incomodidad inicial hasta que aparezcan preguntas propias. También dice que hay que tener un ritual anti-matar el tiempo. Cuando surja el impulso de sacar el teléfono en colas o traslados, esperar de 60 a 120 segundos antes de decidir. Dice que es justamente esa pequeña brecha donde el aburrimiento profundo puede asomar. También dice que hay que restituir silencios sociales, comidas, caminatas o trabajos sin música o podcast de fondo 1 o 2 veces por día. El objetivo de esto es que no todos los momentos sirvan para algo. Algunos momentos deben simplemente no servir si queremos que algo nuevo emerja. Entonces podemos sacar de este artículo como idea principal que si lo digital convierte todo en recurso y prisa, el aburrimiento profundo es el espacio donde dejamos de reaccionar y volvemos a elegir. Hay una igualación extraña entre entretenimiento y estimulación que lleva a una oposición complicada. Si lo entretenido es el opuesto a lo aburrido y lo estimulante es el opuesto a lo no estimulante, cuando igualamos entretenimiento y estimulación, también estamos igualando no estimulación con aburrimiento. Eso es totalmente problemático porque la no estimulación no tiene por qué ser aburrida. De hecho, permite muchos ejercicios introspectivos que son muy divertidos. En otras palabras, la no estimulación puede ser una fuente enorme de entretenimiento, porque permite enfocarse en pensamientos de una complejidad a la que no podríamos acceder si estamos sobreestimulados. Vamos a pasar a otro artículo que trajimos para hoy, que es una entrevista que salió en El País de Madrid a Victoria Camps. Victoria Camps es una reconocida filósofa y el título de la entrevista ya nos dice algo muy interesante. Dice que la libertad reducida a puro egoísmo no es libertad. Camps entonces dice que la libertad no es hacer lo que quiero, sino examinar para qué quiero lo que quiero. Si se reduce al deseo inmediato, se quiebra la cohesión social y florece la desconfianza. Por eso sitúa la pregunta ética, no meramente legal, en el centro de la vida pública. Ella además reconoce los logros de la autonomía moderna, pero recuerda que somos seres interrelacionados. Plantearse la propia libertad implica considerar el bien de los demás.
De ahí su frase: la libertad reducida a puro egoísmo no es libertad. La tesis opera como antídoto a un clima de yo primero que deshilacha vínculos e instituciones. Frente a la crisis de ética, propone rehabilitar el lenguaje de las virtudes. El carácter se educa con modelos y hábitos, no solo con códigos de conducta. Los códigos se parecen al derecho y, en cambio, las virtudes orientan desde adentro y hacen factibles los principios por convicción. Eso lo ilustra con la acracia aristotélica llena de buenas leyes que nadie cumple. También habla de otros temas, pero quería resaltar lo que dice sobre la política y los populismos. Ella dice que el atractivo de las soluciones ultra es su simplicidad ante problemas complejos. A la gente le gusta tener soluciones sencillas y que lo resuelvan todo. Sin embargo, la realidad es compleja y muchas veces incómoda. También habla de la situación en Gaza y en Ucrania y dice que hoy no se pueden ocultar esas situaciones. La visibilidad incrementa la obligación de actuar. Ella menciona una máxima atribuida a Burke que dice: lo único que hace que el mal prospere en el mundo es que los hombres buenos dejen de actuar. Me parece que lo que dice sobre la guerra es muy importante, por supuesto. Hay una tendencia en el mundo a pensar que libertad es igual que libertad económica. Sin embargo, esa igualdad lleva adentro una simplificación bastante grande de lo que es realmente libertad. Porque la libertad también es en comunidad. Sin comunidad, o sea, sin otras personas que te rodeen, yo no sé si sos realmente libre. Así que creo que vale la pena pensar un poco en esto. Vamos a pasar al siguiente artículo que trajimos para hoy, que es ¿qué pasa cuando la idea progresista de seguridad cultural se vuelve contra sí misma? Lo que propone este artículo es que muchas normas creadas para crear espacios seguros y seguridad cultural, que tienen el fin de proteger a grupos marginados del acoso, estereotipos y del trato denigrante, pueden ser aplicadas de forma expansiva o ambigua para terminar censurando muchas veces a quienes las promovieron, sobre todo en debates políticos sensibles. El caso disparador es el Bendigo Writers Festival de agosto del 2025. Días antes del festival, recordemos que este es un festival de escritores, se envió a los ponentes un código de conducta que pedía evitar lenguaje incendiario, divisivo o irrespetuoso. Y, en paneles presentados por la Trove University, adherir a definiciones institucionales de antisemitismo y de islamofobia. Más de 50 autores y moderadores se bajaron y cancelaron múltiples sesiones alegando autocensura forzada. Parece que ahora le llaman así a la vieja y conocida censura, especialmente respecto de Gaza, Palestina e Israel. Sin embargo, los organizadores defendieron la medida como garantía de diálogo respetuoso y seguro. Pensaba que entre las garantías para el diálogo respetuoso y seguro normalmente se incluía la posibilidad de dialogar, pero ya vemos que estas personas piensan que no hay mejor diálogo que el diálogo censurado. Seguro que en la censura sobran el respeto y la seguridad. En esencia, el artículo habla de los espacios seguros, o sea, cuáles son los ámbitos donde grupos vulnerables pueden hablar sin hostigamiento. En otras palabras, esos entornos que no cuestionan ni niegan identidades y permiten que las personas sean escuchadas genuinamente. ¿Dónde aparece el giro problemático? Bueno, con la palabra seguridad aplicada al discurso político general, las instituciones deben decidir qué temas o enfoques son seguros, lo que introduce en un punto la censura, sesgos y litigios por definiciones. Por ejemplo, ¿qué cuenta como antisemitismo? El resultado paradójico son reglas de seguridad nacidas en el progresismo que finalmente son usadas contra voces progresistas cuando cambia el contexto o el árbitro institucional. Como idea final, el artículo no rechaza la protección de grupos vulnerables, sino que pide precisión y límites para distinguir entre protección contra el acoso y el control de ideas. Además, intenta mostrar que la seguridad no puede garantizarse anulando la deliberación. Por supuesto que aquí aparece el viejo y conocido problema de lo woke, que como bien sabemos no es ni de izquierda ni progresista. Pero esa vinculación natural que hacen los medios termina legitimando un movimiento nefasto e intelectualmente poco rígido como es el wokismo. Tenemos a los fanáticos otra vez generándole problemas a todos. Y ahora vamos a pasar a la cháchara que podemos encontrar en el subreddit Opiniones Polémicas. Hoy tenemos este post que dice: entender no es lo mismo que justificar y estoy harto de que la gente piense eso. Voy a dar un ejemplo. Una persona que vive en la miseria y tiene un hijo y una esposa que alimentar sale a robar pan a la panadería. Obviamente robar está mal y todos lo sabemos, pero uno puede entender el por qué lo hace incluso si no estás de acuerdo con su accionar. Luego explica problemas estructurales de Latinoamérica a partir de la pobreza y dice que cuando se expresa de esa manera le dicen zurdo de mierda, deja de defender delincuentes, cuando en ningún momento estoy defendiendo a los delincuentes. Incluso dice que está a favor de la pena de muerte, así que
bastante radical en varios puntos. A mi parecer, dice, esto tiene mucho que ver con la polarización y la forma en que se maneja el discurso político de si no estás de mi lado, estás en mi contra, cuando el mundo no es blanco o negro y siempre hay matices. Y acá le responden: porque la derecha carece de empatía básica y tiene la cabeza lavada, le dice uno. Y enseguida otro le responde: si la izquierda fuera empática, entendería los valores, intereses y comportamientos de la derecha. También le dicen otras cosas, pero quiero rescatar este Reddit que me pareció interesante, donde dicen: Reddit está totalmente polarizado y es muy difícil entrar en un debate constructivo, pero dicho esto, creo firmemente que existe un problema en cómo cada ideología presenta sus argumentos. Leí un estudio hace unos meses sobre comunicación entre personas de diferentes ideologías y la conclusión del mismo era que para que la comunicación fuera posible era necesario que ambas partes cambiaran la manera sobre la que construyen sus argumentos. Interesante hasta ahora. Te pongo un ejemplo. Las personas conservadoras construyen sus argumentos sobre conceptos relacionados con la seguridad, la economía y la identidad. Sin embargo, las personas, acá dice de ideologías socialistas, pero yo creo que quiere decir progresistas o no conservadoras, lo hacen sobre constructos basados en la justicia, la libertad individual o la felicidad. Si una persona de ideología socialista, bueno, me imagino que quiere decir una persona no conservadora, quiere que un conservador lo escuche, es mucho más eficaz que transforme sus argumentos en los términos sobre los que la persona destinataria del mensaje construye sus propios argumentos. Por ejemplo, plantear la inmigración en términos de justicia social será mucho menos eficaz que plantearlo en términos de sostenibilidad demográfica y consecuentemente económica, porque el destinatario de ese mensaje valora la importancia de ese concepto. En la mayoría de los hilos, todos argumentan según su propia posición, creando una trinchera, y en ese estado no hay comunicación. Espero no haberme desviado mucho del tema. Y acá le contestan: entiendo lo que dices, pero el ejemplo que usas es una tontería ética y moral. La necesidad de robar para evitar que tu familia muera es un extremo muy al límite como para usarlo para relacionar la delincuencia con la pobreza. Me gusta porque va muy en consonancia con este hilo de Reddit de entender no es lo mismo que justificar. Estos fueron algunos de los artículos y noticias de filosofía que me llamaron la atención esta semana. Los dejo mirando esta pipa y nos vemos la semana que viene.